Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos nuevamente desde nuestro hogar para llegar a cada uno de sus hogares. Gracias por escucharnos, gracias por estar al pendiente de lo que sigue, porque estamos hablando. Vamos a hacer una oración y nos da mucha alegría, mis hermanos, compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Vamos a orar para que el Señor nos acompañe y así podemos empezar. Amén. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia agradeciéndote, mi Señor, mucho, mi Señor, por la bendición que nos das de llegar a través de este medio, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, que sea tu mano poderosa, sea tu mano gloriosa sobre cada uno de ellos, Señor, que seas tú, Señor, ayudándonos, Señor, a poder comprender, a poder entender y que podamos, Señor, poner en práctica lo que aprendamos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pido que los ayudes a cada uno de ellos, Señor, quitando todo dolor, toda molestia, Señor, sanando toda enfermedad, Señor, ayudándoles para que puedan prestar, Señor, la atención, que su mente, su corazón, Señor, todo su ser, Señor, pueda estar atento, Señor, a lo que tú quieres hablarnos en este día. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo, lo que vas a hacer en medio de nosotros, Señor. Gracias, gracias, gracias te damos, Señor. Amén. Pues Dios le bendiga nuevamente, mi hermano. Vamos a seguir hablando con el tema que tenemos, entendiendo la vida cristiana, y estamos en el punto número 3, parte número 3, que es permaneciendo en Cristo. Ya hemos visto a través de Juan el capítulo 15, hemos mirado lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, nos habló con respecto a lo que era permanecer, y nos puso como ejemplo lo que es una vid de uvas, y dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos las ramas. Cuando Él nos injerta, que lo aceptamos como Señor, como Salvador, nos injerta esa vid y empezamos a dar fruto, porque estamos recibiendo esa vida a través de la raíz, mis hermanos, y del tronco. Entonces, estamos mirando, la semana pasada empezamos a ver que Jesucristo, el Hijo de Dios, es mi modelo de una permanencia continua. Él es el que nosotros tenemos que estar mirando. La Biblia inclusive nos dice a nosotros que nosotros tenemos que llegar a la estatura del hombre perfecto. Y dice que es a la estatura de Jesucristo. Eso nos dice la Biblia y es lo que nosotros tenemos que lograr como hijos de Dios. Entonces, miramos la semana pasada lo que era el Hijo, era el retoño o el renuevo de Dios. Para nosotros tener o poder entender quién es nuestro modelo, tenemos que ver lo que la Biblia dice, y dice que Él era el retoño o el renuevo de Dios. Entonces, por eso es nuestro modelo, porque el Hijo de Dios fue al que Dios mandó, mis hermanos, por amor a nosotros, el único que podía pagar nuestra deuda y el único que nos podía ayudar para nosotros poder ser mejores. Entonces, vamos a mirar lo que la palabra nos dice, o más bien nos quedamos en el segundo punto que vamos a ver de Jesucristo, el Hijo de Dios, es mi modelo de una vida permanente. Entonces, o de permanencia continua, mis hermanos, en Él. Amén. El punto número 2 que vamos a ver ahora este día dice: al igual que una rama, el Hijo no hacía nada por su propia cuenta, sino que siempre estaba disponible para ser usado por su Padre. Aquí es algo que nosotros tenemos que comprender. Él es nuestro modelo. Miren, mi hermano, si hay algo que usted y yo no logramos muchas veces entender, que Él, siendo el Hijo de Dios, vino a formar parte en esta tierra, parte de nuestra humanidad, mis hermanos, para enseñarnos cómo podíamos andar en esta tierra sin estar dentro o batiéndonos o en el pecado completamente, sino que nos enseñó cómo se podía vivir una vida mejor. Entonces, tenemos que entender, Él, mis hermanos, vino a esta tierra y no hizo nada por su propia cuenta. Siempre, mis hermanos, estaba tratando de escuchar la voz de Dios. Me ha sorprendido muchas veces ya no es mucho lo que yo veo predicadores en televisión, simple y sencillamente porque
He salido decepcionada por muchas razones. Cuando uno conoce la Biblia, mis hermanos, tú sabes quién se mantiene, quién permanece. Y yo quiero oír personas que están llenándose de Dios, personas que verdaderamente conocen la palabra. Y ha habido algunos que me ha tocado y que dicen, no, yo ya no tengo tiempo de orar, yo ya es tanto el trabajo. Esto es un peligro y le voy a decir porque si nosotros no nos llenamos del modelo que tenemos, que es Jesucristo, que no hacía nada aún sin orar, él siempre andaba haciendo trabajo para el Padre, pero siempre se apartaba, no iba y oraba en grupo con los discípulos, mi hermano, no, él se apartaba para platicar a solas con su Padre, y esto es algo que a veces nosotros no logramos comprender. No es de esa manera lo que nosotros podemos hacer. Tenemos que tener la comunicación con el Padre, mis hermanos. Tenemos que nosotros platicar, tenemos que orar. Si no nos estamos llenando de Dios ni de la palabra por el mucho trabajo, le voy a decir algo. Va a llegar el momento que usted va a dar puro aire, puro suyo, porque para nosotros poder dar lo que Dios quiere que demos, nosotros, así como el Hijo, mi hermano, el Hijo de Dios que vino a morir en la cruz del Calvario a esta tierra para que Dios pudiera perdonar nuestros pecados, que nos pudiera redimir, limpiar de todo pecado. Él siempre dependía de lo que el Padre decía y nunca dejó de orar. Siempre vea la Biblia y siempre dice que se apartaba para orar, para hablar con el Padre. Entonces, Jesucristo es el Hijo de Dios, mis hermanos, y Él es el modelo de una permanencia continua. Si nosotros nos despegamos de la palabra de Dios, si nosotros nos despegamos de lo que es orar, mis hermanos, a diario, mi hermano, dice orar sin cesar, dijo el apóstol Pablo. Si nosotros no tenemos esa comunión, nosotros no vamos a tener que darle a la gente que está detrás de nosotros, y ese es un peligro. Miren lo que dice Deuteronomio 18 nos dice, haciendo una aclaración, porque no vamos a leer todo, dice, el Señor le dijo a Moisés, dice, profeta le levantaré del medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Aquí es algo bien claro que ahorita también no se respeta. Dice, yo les pondré profeta, dice, y yo pondré mis palabras en su boca. El profeta no habla porque Dios le dio el don de profecía, mi hermano, o ya ministerio, porque eso madura y lo lleva Dios al ministerio. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Los profetas, mis hermanos, quieren hablar lo que quieren. Bueno, para mí quieren hablar lo que quieren porque le voy a decir dónde está el problema. Da una ofrenda de 1,000, de 15,000, de 20,000, porque es a veces exageración lo que yo oigo, y te profetizaré. ¿Cómo te va a profetizar si Dios no le ha puesto palabra en su boca? Y para empezar, la profecía no se vende ni los milagros se venden. Eso no es bíblico, para empezar. Por eso nosotros estamos haciendo esta enseñanza, entendiendo la vida cristiana con lo que dice la Biblia, no los que ya se creen que saben mucho, porque esto es un problema ahorita. Y como la gente tiene comezón de oír lo que le gusta, no lo que la Biblia dice, todos andan, mis hermanos, como quieren andar, porque si usted busca a Dios, hermano, usted lee la palabra, usted ora, Dios trata con usted. Entonces, al profeta le dijo, voy a levantar profetas. Dice, pero yo pondré mis palabras en su boca. A mí me gusta, mis hermanos, cuando se levantó aquel grupo contra Moisés aún. Si usted ha leído la Biblia, se va a dar cuenta que Moisés dijo, yo no he hablado de lo mío, yo hablé de lo que Dios me dijo. Y ese es el error del pastorado, de los evangelistas, de los profetas, de todo lo que Dios ha dado ministerio, o de los miembros a los cuales Dios les ha dado dones, que ellos quieren manipular usando lo que Dios les ha dado. Cuando, mis hermanos, Dios es el que pone lo que debemos de hablar. Nosotros vamos a orar por el que Señor nos pone a orar, no por los que nosotros queremos y queremos hacer un show. No, mi hermano, es Dios quien nos manda qué debemos hacer. Y esto es algo, mis hermanos, que tenemos que entender.
Al igual que el Hijo, mi hermano, al igual que el Hijo vino a sujetarse, mis hermanos, vino a depender, a estar siempre disponible para ser usado por su Padre. Así es que nosotros tenemos que hacerlo. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, si nosotros nos vamos, mis hermanos, a Juan, el capítulo 3, versículo 32, nosotros vamos a darnos cuenta de lo que le dijo el Señor, mis hermanos, a Juan. Dice que Juan habló acerca de Jesús. ¿Qué fue lo que dijo Juan? Y nosotros podemos mirarlo. Amén. Del capítulo 3, versículo 32, podemos nosotros leer. Siempre traigo una de separaciones yo aquí y batallo para llegar a los libros, ¿verdad? Miren lo que nos dice Juan 3:32, lo que nos dice el Señor. Dice, y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Lo está hablando el Señor, mis hermanos. Hablando Juan de lo que vio, de lo que aprendió, hablando de la persona de Jesucristo, mis hermanos. Dice que él habló acerca de Jesús, dando testimonio de lo que vio y de lo que oyó. ¿Por qué razón, mis hermanos? Está muchas veces la iglesia desviada porque está hablando y simulando que está viendo cosas que no son de lo que Dios está tratando con su pueblo. Él es el modelo, Jesucristo, el Hijo de Dios, es el modelo para que yo tenga una permanencia continua. Es por eso que a veces empieza el Señor de dejar de moverse y a veces empieza la emoción, a veces empieza la carne a actuar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque empezamos a alucinar. No estamos recibiendo visiones, no, alucinamos. Y como nos creemos más espirituales y como nos creemos mejores que todos los demás, es donde la iglesia, hermano, de este día está errando. Nosotros vamos a hablar lo que hemos visto, lo que hemos oído de Dios, de nadie más, mis hermanos. A ver, que vean que yo sirvo, lloro tantas horas. Hermano, eso no es lo que Dios nos ha mandado a nosotros decir. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el modelo. ¿Por qué dejamos de permanecer en Cristo? Porque nos alejamos de la palabra, porque no estamos buscando el llevarle la gloria a Dios con lo que nos ha dado, sino que estamos tratando de que la gloria que el hombre da, nos la dé a nosotros, no a Dios. Y ese es una blasfemia delante de Dios. No estamos para recibir gloria, no estamos para nosotros ser alabados y halagados y levantados en alto. Yo te digo algo, cuando el hombre te levanta, agárrate bien, porque cuando te suelte va a ser, mi hermano, cruel. Cuando el Señor te levanta, Él te sostiene, aún sabiendo que no merecemos, nos sostiene en alto. ¿Por qué? Porque Él es el Dios Todopoderoso y Él sabe, cuando en lo secreto le buscamos, Él nos levanta. Y mucha gente no entiende esto. No busques la gloria para ti. Fíjate en el modelo que es Jesucristo, el Hijo de Dios, el modelo para que yo permanezca continuamente. Necesito hacer lo que Él hizo. Y mis hermanos, nos está diciendo que Él vino a esta tierra y aunque era el Hijo, no hacía nada sin contar, mi hermano, con el Padre. No hacía porque a Él le dio la necedad, a Él le dio la terquedad y Él así creía y Él así... No, Él habló y Él dijo lo que Dios le mandó a hacer. Aún Juan, mi hermano, cuando escribe este libro, mi hermano, cuando se nos habla, aquí en el libro de Juan, está dando testimonio de lo que vio y de lo que oyó acerca del Hijo de Dios. Y es algo maravilloso cuando entendemos la palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No qué dicen los patanes, los prepotentes, los vanidosos, orgullosos, que ahí ya los tiene Dios ahí en la cima y están intocables. No, mi hermano, eso es gloria que busca el hombre. Eso no es lo que Dios está buscando. Dios dice que nos dio de su Espíritu y cuando el Espíritu Santo viniera a nosotros, dice que lo glorificaría a Él porque tomaría de lo suyo. Eso dijo Jesucristo. Si yo verdaderamente tengo al Espíritu Santo que viene del cielo, hermano, yo no me voy a llevar la gloria, yo se la voy a llevar al que la merece, a Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario. Privilegio que tenemos en nosotros tomar parte, mis hermanos, de hablar, de tratar de que la gente entienda lo que la Biblia dice para salvación de sus almas. Y eso es una bendición
bendición que ojalá y nunca se la pierda. Vamos a seguir leyendo lo que nos dice Juan 5, versículo 19, dice: entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro, dice, que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Jesús, el Hijo de Dios, mis hermanos, estamos hablando. Dice, ciertamente les aseguro. Él dice que lo afirmó. Dice, entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Entonces estamos hablando, Jesucristo, el Hijo de Dios, es mi modelo de una vida, de una permanencia continua. Entonces, si yo, mis hermanos, tengo a Jesucristo como modelo, que Él, mi hermano, siendo el Hijo, nunca hizo nada por su propia cuenta, sino que siempre estaba disponible para ser usado por el Padre y siempre hizo lo que Él quiso. Entonces, ¿cómo no voy a permanecer? ¿Cómo voy a caer en el error, hermano? En la blasfemia de querer recibir la gloria yo. ¿Cómo voy a caer si estoy permaneciendo en Él? Lo que Jesucristo hizo, obedeciendo como hijo a su Padre. Entonces, yo estoy siguiendo el modelo que es Jesucristo. No voy a caer, no voy a fallar. ¿Por qué? Porque si tengo el privilegio de hablar de la palabra de Dios, es un privilegio, pero no soy mejor que nadie. Lo que me voy a gozar, me voy a ascender hasta en las nubes, ¿sabe qué es? Que soy hijo de Dios, es todo. Donde nosotros nos vamos a gozar. ¿Por qué? Porque dice, Él lo aseguró, lo afirmó, hermano, y digo, ciertamente les aseguro que como hijo no podía hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que veía hacer a su padre, lo que su padre decía, eso era lo que él hacía también, mis hermanos. ¿Qué no podemos aprender nosotros de su palabra? Estamos viendo qué dice la Biblia, no qué digo yo, qué dijo aquel apóstol, lo que dijo aquel pastor, aquel evangelista. No, ¿qué dice la Biblia? Porque ahora hay muchos cristianos, pero nadie cree en la Biblia, y eso es una vergüenza, mis hermanos, delante de la presencia del Señor. No sabemos ni qué dice la Biblia, no sabemos ni cómo es Dios, ni quién es Dios, no sabemos ni qué le gusta, qué no le gusta. Usted lea la Biblia completa y se va a dar cuenta que a Dios le agrade, que no le agrade, y usted se va a guardar. Si verdaderamente el Espíritu Santo lo llena, usted va a ser santificado y va a empezar a aborrecer lo que es del mundo, lo que no es, lo que es de la carne, lo que no le agrada a Dios. Simple y sencillamente, ahorita muchos cristianos sin santificación porque no conoce a Dios. Simple y sencillamente. Yo no puedo decir que soy cristiano y lo ando dando todos los pasos que el mundo está dando y pues entrándole ahora a todo, mi hermano, porque pues todo se vale. Con Dios no. La religiosidad esto hace, Dios no. Dios tiene un pueblo apartado. Dios dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso dice la Biblia, y eso a mí me encanta, porque si no, pues, ¿para qué Jesucristo murió, mi hermano? Si no murió ni hubiera resucitado, pues como dijo el apóstol Pablo, comamos y bebamos y vivamos como nos dé nuestra regalada gana, como quiera. Pues no fue cierto, no. Esto es cierto y yo se lo estoy trayendo con la Biblia. Él es nuestro modelo. Tenemos que hacer como Él hizo. Él, siendo el Hijo de Dios, nunca hizo nada por su propia cuenta. Nunca hizo lo que Él le dio su gana, sino que siempre estaba disponible para ser usado por el Padre. Es lo que estamos viendo, hermano. Juan 5:30, mire lo que nos dice. Y yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Mire, mi hermano, juzgo, dice. Y mi juicio es justo, porque dice que Él juzga y su juicio es justo, porque muchos cristianos no hemos de estar juzgando. La palabra dice, hermano, que probemos los espíritus, porque hay gente que habla en la carne, hay gente que habla con lenguas demoníacas, lenguas humanas, y nosotros tenemos que juzgar como hijos de Dios. Pero nuestro juicio no es el carnal, que toda la gente está chismoso de metiche. No, nosotros estamos por el celo, por lo que Dios tiene, haciéndonos cuidar la obra de Dios. Mucha la diferencia. Mucha la diferencia. No puedo, dice, hacer nada por mi propia cuenta. No puedo. No busco hacer mi propia voluntad, sino quiero cumplir la voluntad del que me envió. Eso es a lo que estamos, hermano.
Ahorita usted pura prepotencia, vanidad, y allá como si los tiene Dios en un pedestal. Hermano, dijo, si alguien quiere ser mayor que Juan el Bautista, dice, sea servidor de sus hermanos. O sea, si usted quiere de veras tener un lugar con Dios, hermano, no aquí en la tierra, pues yo le dije, si lo levanta el hombre, agárrese, porque el día que lo deje va a quedar deshecho cuando caiga, que lo dejen caer al suelo. Créeme, mi hermano, si Dios nos levanta, Él nos sostiene, esa es la diferencia. Entonces seguimos. Él es nuestro modelo y vamos a hacer como Él hizo, y Él lo que hizo fue sujetarse al Padre. Mira lo que dice Juan 7:16, dice, mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. Nosotros ahora queremos enseñar lo que nos da la gana. Lo que parece, podemos hablar de, mis hermanos, unicornios y de todo, nos emociona porque a la gente todo eso les gusta. Las cosas que a veces son pura fábula, mi hermano, pues, y ahí estamos nosotros y de los gigantes usted. Miren, mi hermano, yo siempre reconocí a mi suegro como un hombre muy sabio, muy sabio. Todo lo de la Biblia, mi hermano, si usted preguntaba, tenía que esperarse un rato para que le contestara, pero él le contestaba de acuerdo a lo que la Biblia decía, y eso a mí se me hacía muy hermoso. Usted le hacía una pregunta, y un día yo escuché a alguien hablando, cuando era apenas, hermano, que tenía tiempo que había empezado en el Señor, y tenía un tiempecito, y se me hizo muy raro porque hablaban de cosas que yo no había leído en la Biblia. Y le pregunto por qué dicen esto y todo. Dijo, mira, una cosa vamos a hacer. Duró un tiempo, yo sé que él pedía sabiduría de Dios, cómo me debía de hablar, cómo yo eso lo entendí, ahora lo entiendo. Pero duró un rato y me contesta, dice, lo que no está en la Biblia, nosotros no vamos a añadirle. Y lo que está en la Biblia tampoco le vamos a quitar. Muy sabio, mis hermanos, estaba muy preparado, aún teológicamente, mis hermanos, homiléticamente y de todo, porque era un hombre muy preparado, mis hermanos, aún secularmente. Entonces, yo dije, es cierto, ¿por qué? Porque se va la gente con las fábulas y todo aquello que está alucinando, y ahorita la Biblia dice, hermanos, lo mismo de la Biblia que habla, dice que aún hay gente que ha seguido enseñanzas diabólicas, de demonios. Entonces, ¿por qué? Porque le ponen tanto hacia lo que ni existe, hablando en la Biblia, mis hermanos. Hay que creer lo que la Biblia dice. Todo, usted va a encontrar todo lo que es el mundo espiritual, mi hermano, que es de parte de Dios y lo que es del diablo y cómo se mueve, y todo esto lo va a hallar ahí. Pero no se vaya, aprenda la Biblia y empiece a practicarla, porque la Biblia dice que de nada nos sirve ser oidores si no practicamos lo que aprendemos de la Biblia. Entonces hay que aprender. Dice, mi enseñanza no es mía. Y dice, replicó Jesús. Y estamos hablando, el escritor, mi hermano, de Juan, que está diciendo, es lo que él vio, es lo que él oyó, él está escribiendo lo que él estuvo aprendiendo al estar, mis hermanos, con Jesús, al entender quién era Jesús. Eso es lo maravilloso. Mi enseñanza no es mía. ¿Por qué queremos estar enseñando cosas, mi hermano? A veces que ni la Biblia es, porque mi terquedad, mi necesidad. Y a veces los miras allá entre 1, 2, 3 peleando, discutiendo y haciendo. Mira, mi hermano, si usted no vive lo que la Biblia dice, lo poco que sabe, de nada le sirve estar discutiendo tanta tontera, porque a veces es donde la gente pierde su tiempo, porque son tercos y necios, y la gente tiene que creer como ellos dicen. Y eso es una mentira, porque lo que nosotros hemos recibido, lo que enseñamos, viene de arriba, no es de nosotros. Lo que Jesucristo nos ha dado, mis hermanos, después de haber venido a esta tierra, después de haber muerto y haber resucitado al tercer día, como dice la Biblia, hermano, esto nos lo ha dado y Él es nuestro modelo. Si Él dice que no enseñaba lo que Él quería, Él enseñaba lo que el Padre le mandó a hacer. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Peleando, discutiendo y tanta tontera, mis hermanos. Ojalá y esta enseñanza nos sirva, ojalá y nos apartemos de los necios, de los tercos, se pierdan si quieren, porque no nos lleven entre las patas, como luego se dice, mis hermanos, y ahí deteniéndonos a estar peleando. A mí me ha tocado muchas veces que está la gente que aquí para enseñar que saben mucho. No, yo no quiero enseñar que sé mucho, yo quiero enseñar que yo soy cristiana, que lo que hablo, que lo que digo, que cómo trato a la gente, cómo respeto a la gente, se diga que he aprendido buenos modales de mi
Jesucristo es mi modelo, mis hermanos. Eso es suficiente. La gente me vea tonta porque no sé nada. No me importa. O sea, yo no estoy para que la gente vea que yo sé. Pero sí quiero que sepan que de una burrita como esta, Dios puede hablar muchas cosas con mi boca. Es lo único que le puedo decir. Y es donde yo me gozo, porque yo quiero vivir para Él, yo quiero ser de Él. No del mundo, ni de los prepotentes, ni del grupo de los necios y los tercos, no. Del grupo de los hijos de Dios, de los cristianos que entienden qué es la vida cristiana y que permanecen en Cristo. Para mí es suficiente, mis hermanos. Que Dios nos ayude. Miren lo que sigue diciendo Juan. El capítulo 7, versículo 28 nos dice: por eso Jesús que seguía enseñando en el templo exclamó: ¿con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo? No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen. Miren, mi hermano, en el templo, en la sinagoga, estaba predicando. Que es que conocen de dónde vengo, ustedes no saben ni ustedes ni conocen a Dios, porque Él les habló esto, porque a veces bla, 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 a lo mejor la palabra, mi hermano, pero si no la vivimos se convierte en pura palabrería. Dice la letra mata, pero el espíritu vivifica. El que me envió, dice, es digno de confianza, pero ustedes ni lo conocen. Así hay mucha gente, hermano, diciendo que es cristiana, terca, necia, peleando y que aquí y que allá, porque hay que creer como ellos dicen. No, mi hermano, hay que creer como dice la Biblia, no el hombre. No el hombre, porque han errado. ¿Por qué cree que hay tanta religión? ¿Por qué cree que hay tanta denominación? Porque cuando a este no le gustó esta parte, se fue a empezar otra cosa nueva. Cuando a este no, ya fue y empezó algo nuevo. Jesucristo, yo digo, puede haber mucha religión, pero si usted no tiene a Jesucristo como Señor, como Salvador, y si usted no vive para Él, no agradando ni su carne, no agradando al mundo, no, que viva para Dios, mi hermano, es como usted va a ser salvo. No es la religión. Porque tristemente mucha gente es donde está errada. No tenemos religión, somos cristianos porque somos seguidores de Jesucristo. Es lo único que yo le puedo decir. Miren lo que nos dice Juan 8:16. Y si lo hago, dice, mis juicios son válidos porque no los emito por mi cuenta, dice, sino en unión con el Padre que me envió. Nosotros cuando hacemos juicio, mi hermano, cuando tenemos que juzgar algo, no es hablando en la carne, así viendo todo. No, ¿qué tú dices, Señor? ¿Qué tú miras? Porque yo veo que aquí hay algo extraño, porque yo veo que aquí hay algo que no casca, y el Espíritu empieza a alumbrar y el Espíritu empieza. No se hacen los juicios con uno mismo, mi hermano, se hacen con Dios. Cuando hay algo hay que juzgar, nosotros van a ser válidos porque, hermano, no los hacemos. Es lo que hizo Jesucristo y nosotros vamos tomando a Jesucristo como modelo de nosotros. Él no hizo nada por su cuenta. Él se dejó, se sometió al Padre y eso es lo más maravilloso. Vamos a seguir porque Juan vio tantas cosas, mi hermano. En el libro de Juan se nos hablan tantas cosas, mis hermanos, y es lo que nosotros queremos aprender. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Lo que la Biblia dice, mi hermano. Entonces nosotros tenemos que entender qué dice la Biblia. Y Juan vio muchas cosas, por eso Juan está explicando aún lo que Jesucristo dijo, mis hermanos. Por eso se quedó esto aquí escrito, dice. 8:26, Juan 8:26. Son muchas cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz, y lo que le he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Son muchas cosas, dice, las que tengo que decir y juzgar de ustedes. Cuando alguien dice que conoce a Dios, pero vive como si no le conociera, mire, hermano, nos va a juzgar terriblemente, y créamelo, va a haber un momento. Él llegó como un rey humilde, hermano, viviendo en lo más humilde, viviendo siendo el Hijo de Dios, pero en la segunda venida, mi hermano, él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Dice que hasta marcado aquí, mi hermano, que es el Rey, y dice, aunque la gente no lo haya respetado, se va a tener que humillar, se va a tener que arrodillar delante de él, te guste o no te guste. Eso es algo, mis hermanos, que tenemos que entender. Mire, Juan 8:28 nos dice, por eso Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy,
y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. ¿A quién le está hablando? A los discípulos. Ahorita ustedes no entienden, pero cuando me levanten, ustedes van a entender de lo que les he estado hablando. Cuando me crucifiquen, cuando me entreguen, dice, entonces van a comprender, y esto es algo maravilloso, mis hermanos. Dice, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta. Porque nosotros queremos que toda la gente haga como nosotros queremos, hermano. Yo he tratado de enseñar la Biblia y puedo hablar duro y puedo hablar, mis hermanos, pero he tratado la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y muchas veces, aunque yo esté tomando el lugar para enseñar, mis hermanos, o predicando, ¿sabe? Esta palabra pasa primero por mí y llega a los demás, o llega a todos juntos. Yo también tengo que hacer lo que debo de hacer. Yo también tengo que arrepentirme de cosas que no he hecho bien. Entonces, ¿qué es lo que él hacía? Dice, hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. ¿Qué le ha enseñado Dios, hermano? Mira, no lees la Biblia, no oras, muchas veces ni oras, y luego andas enojado porque se hacen así las cosas, o porque se hacen acá. Primero empieza a servir a Dios, para empezar. Tú no eres todavía nadie para decir cómo se debe hacer y no se debe hacer, porque no conoces la Biblia. O sea, estás en tu necedad, en tu terquedad. Primero sirve a Dios, primero sujétate a Él, y luego verás lo que Dios va a hacer con tu vida. Miren lo que dice Juan 8:38, mis hermanos, dice, yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. ¿Qué es de lo que yo hablo? De lo que he aprendido de Dios, mis hermanos. Yo no estoy hablando algo que yo no entiendo, yo estoy hablando algo que me ha enseñado Jesucristo, mis hermanos, que Dios tuvo misericordia a través de Jesucristo en mi vida, y ahora me ha perdonado y ahora me ha enseñado qué cosas, mis hermanos, debo de entender. Mire lo que dice Juan 12:49-50, dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado a decir. No he hablado, estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, mis hermanos. Dice, Él me ordenó qué decir y cómo decirlo. ¿Cómo usted y yo no hemos leído esas partes? ¿Cómo usted no logramos entender esas cosas? Siempre queremos hacer como nosotros queremos, porque aquí yo soy el pastor, porque aquí. Primero obedezcamos a Dios, mis hermanos. Primero, yo siempre le voy a la iglesia, cuando yo le falle como pastor, le pediré perdón, pero porque le hablo la palabra tal y como dice, que se siente tajante y dura, porque a veces nos sofoca, porque no estamos obedeciendo a Dios. A mí también me pasa eso. Entonces yo no le voy a pedir perdón, porque le voy a pedir perdón de algo que el Señor manda que hablemos. De ninguna manera. Cuando yo le falle como persona, como humana, mi hermano, yo puedo pedir perdón y debo pedir perdón cuando falle, pero cuando yo hable la palabra, no, como ahorita, mire lo que dice. Yo no he hablado de mi propia cuenta. Dice, el Padre que me envió me ordenó qué decir, está diciendo, y cómo decirlo. Dice, y sé muy bien que su mandato es vida eterna, así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado a decir. Ahora la gente no quiere oír la palabra, como dice la Biblia, quiere que ahí se la diluyan con agua y le metan bailecito, cervecita y todo. Para usted, aquí en muy chido, dicen muchos, me siento, ay, tranquilito, hombre, pues ya él pagó el precio, ya para qué ya tengo que pagar el precio. Pues sí, sigue viviendo así, te vas a dar cuenta que no vas a ir al cielo, tú vas al camino ancho y de nada te sirve estar de religioso. Simple y sencillamente te lo digo, la Biblia habla aún de todo esto. Juan 14:24, el que no me ama, dice, el que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino el Padre que me envió. Para empezar, si no obedecemos las palabras, no le amamos. Es lo que está diciendo. Si la Biblia nos dice de una manera y usted y yo corremos como corre el mundo, no le amamos. No se vista que no va. Ninguna cosa que usted esté haciendo. Dice, el que no me ama no obedece mis palabras. Si usted dice que es cristiano y usted para empezar no lee ni la Biblia, ¿cómo le va a obedecer si no le conoce? Hermano, hay que ver las cosas como son.
O sea, mirando ya cosas que no debemos, hermano, alucinando. Dijo el Señor que iba a dar visiones y sueños, no alucinaciones. Entonces, la Biblia tiene que, lo que usted mira, lo que usted oye, tiene que ir con la Biblia, tiene que pasar por el filtro de la Biblia. Y es lo que muchos no están leyendo y dicen que son cristianos. Si usted es cristiano, empiece a leer la Biblia, hermano, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, y se va a dar cuenta de lo que Dios dice. Juan 14:31 nos dice, pero el mundo... Dice pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Levántense, vámonos de aquí. Ya cuando el Señor iba, mis hermanos, a ser ya entregado, levántense, vámonos de aquí. O sea, ya no debía ni estar ahí. Él dice el Señor, Dios, es tiempo de moverse, hijo, y Él se mueve. Entonces usted y yo, cuando el Señor nos dice, sal del mundo, sal de aquí, muévase, hermano. Cuando Pedro está encarcelado y que lo iban a matar, mi hermano, igual que a Juan, mi hermano, el Espíritu, va ahí el Señor y lo levanta y le dice el ángel, levántate pronto. Usted, hay cosas que usted no debe pensar más que de obedecer. Obedece y vete de ahí, porque es tiempo de irte de ese lugar. Juan 15 dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Mire, hermano, ya no siervos, deberíamos de ser esclavos de Él. ¿Por qué? Porque Él pagó un grande precio por nosotros, mis hermanos. Y Él es el que ha comprado nuestra vida. Pues ya no los voy a llamar siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero Él sí nos ha hecho amigos y nos ha hecho saber qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de movernos. Juan 17:8 nos dice, Jesús dijo a su Padre, para que usted entienda, porque las palabras que me diste, les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. En la oración que está haciendo, le está diciendo Jesús esto al Señor. Las palabras que me diste, yo se las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Si usted y yo, mis hermanos, no guardamos, si usted y yo no hacemos lo que su palabra dice, usted y yo verdaderamente no le hemos conocido, porque no hemos recibido las palabras que Jesús nos ha dejado. Filipenses, capítulo 2, del 5 al 7, mire lo que nos dice. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se humilló, mi hermano, para ser igual que nosotros en carne. Y estando el 8 en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se sometió en la totalidad a aquel, mis hermanos, que le había mandado lo que él tenía que hacer. Entonces no hizo nada por su propia cuenta, sino siempre estaba disponible, estaba dispuesto para ser usado por el Padre. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, Jesús es nuestro modelo. El Hijo, mis hermanos, Jesucristo era el Hijo de Dios. Ya vimos ese punto y estamos ahorita, aunque Él era Hijo, mi hermano, no hacía nada por su propia cuenta. Y, hermano, se lo he estado demostrando a través de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, si la Biblia nos dice lo que hizo el Hijo y Él es nuestro modelo, empecemos a hacer lo que Él nos manda a hacer, mis hermanos. Nosotros no entendemos muchas cosas, pero busquémonos. Dice el Señor que si alguno de nosotros nos hace falta, no entendemos, no tenemos sabiduría, que la pidamos a Dios, que Él tiene en abundancia para darnos y Él nos va a hacer entender qué debemos de hacer. Entonces, mis hermanos, ¿qué podemos decir? Si usted y yo, mis hermanos, verdaderamente Jesucristo, que es el Hijo de Dios, es el modelo suyo, el mío, para una permanencia continua, tiene que saber que Él es el retoño, Él es el renuevo, pero también tiene que saber que cuando Él anduvo en esta tierra, aunque era el Hijo de Dios, nunca hizo nada por su propia cuenta, sino que siempre estuvo disponible para ser usado por el Padre. ¿Qué debe usted de hacer? ¿Qué debo yo de hacer? Hermanos, lo mismo que Jesucristo, por eso Él es nuestro modelo. Si usted es cristiano, pero usted hace lo que quiere con sus ojos, con su boca, con sus pies, con sus manos,
todo lo que usted quiere hacer, mi hermano, hay algo en lo que estamos fallando, porque Jesucristo nunca salió allá corriendo cuando Él quería, no, Él siempre iba en la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que usted necesita arreglar con el Señor? Sí, yo he hablado lo que Él me ha mandado hablar. O sea, y me ha dicho, me ha dado la orden de cómo hacerlo. Y dice de qué hablar y cómo hablarlo. Nos falta someternos al Señor, mis hermanos. Nos falta entender lo que es la vida cristiana. La vida cristiana es de sometimiento al señorío de Jesucristo, mis hermanos. Y enseñar, demostrar que permanecemos en Cristo. Muchos dicen sentirse completos en Él, pero tienen que tener la necesidad de hacer las cosas que hace la gente del mundo para vivir. O sea, porque si usted depende de Jesucristo, usted no tiene que depender de nada, mi hermano. Como un esclavo puede andar hablando a otro esclavo cómo ser libre? Jamás, jamás debería de ser así, jamás. Y hay mucho esclavo ahorita, hermano, queriendo llevar el mensaje. Muchos que no quieren estar en su casa y muchos que les gusta andar para acá y para allá y no les gustan las responsabilidades, andan predicando, llevando el mensaje. No, no, si tú no sabes brillar en casa, tú no brillarás jamás en ningún lado. Tú lo entiendas eso, no lo entiendas. Cuando Jesucristo, mi hermano, le dijo a los discípulos, quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos, hermano. Usted no sabe qué victoria hay cuando usted empieza a enseñar, a predicar, a hablar lo que usted ha oído y lo que ha visto, mis hermanos, a través de la palabra, a través desde su casa. Que su casa no quiera es otra cosa, pero usted no puede, mi hermano, no empezar en casa. Usted no puede empezar en otro lado, no casa. El Señor le dijo, varios de los que el Señor sanaba, Señor, déjame ir contigo. No, ve, testifica a tu casa, porque es necesario que la salvación llegue. ¿Y cómo iba a llegar? Viendo lo que Dios había hecho en esas vidas. Y hay gente, mi hermano, que anda predicando, pero allá son los hijos de Dios, pero en la casa son unos demonios, hacen como les da la gana, maltratan a la esposa, maltratan al esposo, maltratan los hijos. Entonces, mi hermano, ¿por qué predicas? Eres una vergüenza, eres una mancha, mis hermanos, en la ropa de la vida de los cristianos. ¿Por qué? Es tiempo de entender la palabra, es tiempo de hacer, si nosotros verdaderamente somos cristianos, vamos a ser cristianos en casa. En casa es más difícil. Por eso, mis hermanos, porque en casa nos conocen qué carácter tenemos y el carácter es agradable, o de un perro amargado, mi hermano, de esos, decía mi mamá, pobres animalitos que su cara se ve así como que están bien enojados, perro chato, ¿verdad? Decía mi mami. Pero se va a saber, mis hermanos, se va a saber. Usted es hijo de Dios o usted no es hijo de Dios, porque el hijo de Dios va a brillar en casa, va a brillar en el trabajo y va a brillar en la iglesia. Eso es maravilloso. Entonces, mis hermanos, tiene verdaderamente a Jesucristo, el Hijo de Dios, como modelo. Usted va a permanecer, mi hermano, continuamente, diariamente. Pero si usted, mi hermano, lo ve porque murió en la cruz del Calvario, pero usted hace lo que quiere, no siguiendo el modelo que Él hizo, que Él no habló lo que Él quería, Él hizo lo que el Padre le mandó a hacer. Vamos a orar, mis hermanos. Espero que Dios le dé la bendición de entender la palabra de Dios. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Señor, a mí me encanta porque es mi delicia, Señor, es mi deleite, Señor. Lo que tanto desprecié muchas veces, Señor, ahora es una vida en abundancia para mí, Señor, porque me ha enseñado a vivir y todavía, Señor, me falta porque estoy en proceso. Que sea tu mano poderosa sobre nosotros, que sea tu mano gloriosa, Señor, ayudándonos a entender, a comprender lo que tú nos hablas a través de tu palabra, que en realidad te tengamos como un modelo, Jesucristo, porque eres el mejor modelo que pudo haber existido en esta tierra, Señor, que hagamos como tú hiciste, Señor, porque eso es lo que nos mandas a hacer. Padre, ayuda a cada uno de los oyentes, Señor, a obedecer tu palabra, aun aquellos que están escuchando y todavía no han sido salvos, Señor, que te presentes a ellos, Señor, que les hables de una manera que ellos puedan comprender, Señor,
cuánto los amas y cuánto anhelas, Señor, que estén dentro de la eternidad, Señor, contigo, Señor, hasta la eternidad llegar, conocerte y nunca separarnos de tu lado, Señor. Que seas tú bendiciendo cada vida, cada corazón, Señor, que seas tú ayudando, que seas tú guardando y que seas tú, Señor, volviendo a poner en la dirección correcta a cada uno de nosotros, Señor, para seguir permaneciendo en ti. Muchas gracias por el privilegio que me has dado, Señor, que tu palabra vaya y haga lo que tú le has mandado hacer en este día. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pido, mi Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.